Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2, correspondiente a la ayudantía número 9. Este indica lo siguiente. Dentro de los procesos productivos de su empresa se están analizando opciones para optimizar la reacción química que produce el componente buscado y, para esto, se realiza un estudio en el cual se determina que las variables más relevantes que afectan el rendimiento de la reacción química son las concentraciones de los productos A, B, C y D. Para determinar el valor de la concentración a implementar en el proceso, de tal manera de maximizar I, se propone modelar empíricamente el sistema experimental, asumiendo que la relación que hay entre las variables independientes y la respuesta de interés dentro de la región en la cual se está experimentando presenta un comportamiento aproximadamente lineal y con curvatura de primer orden. Ante esta situación, se decide finalmente planificar un diseño factorial con puntos centrales mostrados en las siguientes tablas. Y se muestra la tabla 2, donde se indican los mínimos y máximos de las concentraciones de las cuatro variables involucradas, A, B, C y D. Y se presenta el resumen del diseño experimental, donde ya se muestran las variables adimensionalizadas, o bueno, normalizadas en realidad, y la respuesta de cada experimento, y en forma de I, gramos por litro. Entonces se le solicita que uno determine los efectos de la variable mencionada en la producción de I, B, a partir del estimador de la variabilidad de los efectos, descartar aquellos que no representan tendencia estadísticamente significativa con un 95% de certeza, y C, proponer un punto de trabajo para las regiones estadísticamente significativas que maximizan la respuesta estudiada dentro de la región experimental. Entrega esta información en unidad de ingeniería. Entonces, si se pueden ver como la naturaleza del problema es muy similar al de la ayudantía pasada, pero esta vez lo que estamos considerando también es el efecto de las variables. Si recuerdan, en la ayudantía pasada nosotros obtuvimos un modelo, y ese modelo no lo tratamos mucho más allá. Es decir, obtuvimos el modelo en variables normalizadas y después lo llamamos variables de ingeniería, pero no descartamos ninguna variable debido a su significancia o no, a los efectos que estos entregan. Entonces, ese modelo era, no sé si lo recuerdan bien, pero era demasiado grande y la expresión, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte B del ejercicio, lo que se va a hablar ahí es el tema de qué efectos sí me están considerando o no. Entonces, yo mi modelo gigante lo voy a poder llevar a un modelo más reducido y más visualmente aceptable. Ya, esa es como la principal diferencia en esto. Entonces, dependiendo de cómo se diseña el diseño experimental, va a ser cómo yo voy a trabajar el problema. Entonces, por eso también está la diferencia, por ejemplo, entre el ejercicio 1 que vieron en esta ayudantía con el ejercicio 2 que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, cosas que tener en consideración para este ejercicio es que estamos considerando cuatro variables que son concentraciones A, B, C y D, y que lo que estoy evaluando es la respuesta de I, ya la concentración de producto que quiero generar. Y tengo conocido los mínimos y los máximos de cada variable asociada y, bueno, además tengo el diseño de experimental, ¿ya? Entonces, la primera labor que vamos a realizar es obtener el modelo. Pero antes de eso vamos a hacer lo que siempre hacemos y vamos a ir al PPT un poco a hablar de qué cosas necesitamos. Entonces, primero, los procesos a seguir son básicamente los mismos que realizamos anteriormente en la ayudantías pasada, que es leer el enunciado y formular las variables para formar el diseño experimental. En este caso ya leímos el enunciado y pudimos identificar cuatro variables presentes, A, B, C y D. Por lo tanto, tengo un modelo del tipo 2 a la 4. Y acá es donde entra un detalle nuevo. Acá es importante determinar si hay réplica y de la hay qué tipo. En particular, este ejercicio podemos destacar que hay datos centrales, ¿ya? Y los datos centrales van a poder observarse porque, si ustedes se fijan en la tabla que nosotros queremos generar, bueno, en la tabla que se les presenta en realidad, cuando ustedes vean los valores de -1 y 1, o incluso en unidades de ingeniería, van a notar que tienen valores máximos y valores mínimos. Pero cuando destaquen puntos centrales, van a verificar precisamente eso, la existencia de puntos centrales, en la cuales las variables normalizadas se ven como ceros, y en las variables de la unidad de ingeniería lo van a ver como un valor intermedio entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? La gracia de estos puntos centrales es que me van a permitir determinar cosas adicionales del modelo que me van a permitir a su vez obtener qué parámetros son significativos al momento qué variables, mejor dicho, son significativas al momento de generar el modelo. ¿Ya? Entonces, una vez que identifico qué tipo de modelo tengo que trabajar, que en este caso es de puntos centrales, que lo voy a explicar un poquito más cuando veamos la tabla de los valores, eh, tengo que seguir el proceso a normalizar las variables en caso de que no estén normalizadas. Si recuerdan, en el enunciado que se nos presenta en este ejercicio ya están normalizadas, por lo tanto este paso no es necesario. Luego necesito proceder a obtener los efectos y los coeficientes del modelo. ¿Ya? Que eso es lo que hasta ese punto llegamos la semana pasada, la obtención de efectos de los efectos y los coeficientes.
Pero ahora necesito entrar a analizar qué efectos son significativos o no, para que ese modelo gigante que me quedó yo lo pueda reducir a algo más fácil de trabajar. Y finalmente, ese modelo que yo reduje, lo puedo llevar a variables de ingeniería y las conclusiones respectivas. Entonces, con respecto a la obtención de los efectos y los coeficientes, esta es, bueno, básicamente la misma tabla que les presenté la vez pasada. Para un experimento con dos variables involucradas, x1 y x2, lo que se hace es generar una columna con x1, una columna con x2 normalizado, y la respuesta, y lo que hace es básicamente todas las posibles combinaciones posibles, generando cada columna, es decir, x1 por y, x2 por y, x1 por x2 por y, en este caso, que solamente hay dos variables involucradas. Luego genero una nueva fila que va a ser la suma. Luego calculo el efecto, que para el caso del intercepto, que en este caso se ve representado por la columna que está marcada con i, va a ser simplemente la sumatoria dividida en 2 a la n, donde n es el número de variables involucradas en el experimento. Por lo tanto, en el caso, bueno, en el caso que estamos viendo en esta PPT es de 2, pero en el caso del ejercicio va a ser 2 a la 4, porque tengo la variable a, b, c y d involucradas. Y para los casos de los distintos efectos que van a venir dados por las posibles combinaciones, va a ser la sumatoria dividida en 2 a la n dividido en 2. ¿Ya? Y luego el coeficiente simplemente tomar el valor del efecto y dividirlo en 2 para el caso de las combinaciones, y para el caso del intercepto simplemente el mismo valor que el efecto. ¿Ya? Esto no entra mucho más en detalle porque ya lo mismo lo llevo antes pasado. Igual si tienen consultas nos pueden preguntar. La diferencia fundamental en los ejercicios de este tipo es que cuando tengo puntos centrales, la variabilidad del sistema yo lo voy a poder determinar a partir de exclusivamente el trato de los puntos centrales, ¿ya? Es decir, que cuando yo identifico puntos centrales, tengo que separar mis datos. Tengo que tener los datos con los cuales yo voy a calcular los efectos, que van a ser todos menos los puntos centrales. Con eso yo genero esta tabla de acá, ya solamente con los datos que no consideran los puntos centrales, es decir, con valores máximo y mínimo, todas las combinaciones posibles. Y los puntos centrales los dejo aparte. Y con los puntos centrales yo trabajo esta PPT, que voy a obtener la variabilidad del proceso. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar las fórmulas que se presentan en la PPT, que básicamente SI cuadrado va a ser igual a la varianza del set de datos de x1 y x2. Y para los efectos voy a tomar el valor que ya calculé previamente del SI cuadrado, lo voy a multiplicar por 4 y lo voy a ir por n. Y ese n va a ser la cantidad de datos que yo estoy utilizando para calcular los efectos, ¿ya? Aquí puede verse un poco engorroso, pero cuando lo veamos en el Excel debería quedar un poco más claro. Y aquí lo importante es que a partir de estos valores de S cuadrado y S cuadrado del efecto, yo voy a poder obtener el SI o el S del efecto. Y ese SI o SS del efecto me van a permitir generar intervalos que me van al mismo tiempo me van a permitir determinar si el efecto que yo estoy considerando es significativo o no, ¿ya? Y para realizar ese análisis de efectos, se utiliza esta tabla de acá, ¿ya? Sean distintos efectos, voy a tener un efecto E, F, G y H asociado a distintas variables. Lo que yo voy a hacer calcular va a ser los valores de SI y S del efecto, ¿ya? Que van a venir provenientes de los valores que ya mencionamos anteriormente, es decir, el SI va a provenir de los datos centrales, mientras que el S efecto va a venir calculado a partir de los datos centrales por el valor del SI, pero a su vez considerando la cantidad de datos de los datos con los cuales yo calcule el efecto. Con eso voy a generar SI y S del efecto, donde SI va a ser utilizado para el valor del intercepto y el S del efecto para todas las posibles combinatorias de mis otras variables. Y los intervalos que se van a generar para determinar si son significativos o no, va a ser el valor del efecto menos el valor de S o S del efecto, dependiendo del caso que corresponda, por un valor de T. Ese valor de T va a ser obtenido de igual forma que lo utilizamos durante toda la primera materia que vimos para el certamen 1, es decir, es la generación de un valor de T a partir de, uno, una cierta certeza, y segundo, los grados de libertad. ¿Ya? En este caso, como se está generando un intervalo de dos colas, lo que vamos a utilizar va a ser los grados de libertad y alfa medios, ¿ya? Entonces la pregunta importante es, ¿cómo sé si algo es significativo o no? Voy a generar un intervalo que va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Si el 0 pertenece al intervalo que yo genero, el efecto no es significativo. Por lo tanto, esa variable, por ejemplo, si me diera la variable A, por decir una variable cualquiera, calculo, o sea, voy a obtener el efecto de la variable A.
O, por ejemplo, con lo que está acá. Les voy a obtener la variable x1. Tengo el efecto de la variable asociada a x1. Voy a generar el intervalo de la variable x1. Si veo que el 0 pertenece al intervalo, entonces x1 no es significativo. Por lo tanto, todo lo que está asociado a x1, solamente como x1, no las combinatorias, yo lo puedo eliminar del modelo principal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en el Excel, ¿ya? Que va a ser lo que vamos a hacer acá. Ah, ya, y esto se me olvidó ver esta parte. Bueno, y esto más que nada para repasarlo, que cuando tengo réplicas completas me permite estimar la variabilidad del sistema y que la significancia de los efectos va a estar dado por las ecuaciones que se presentan ahí, que es básicamente la misma tabla que presenté anteriormente, pero vista un punto más de fórmula, ¿ya? Destacar cosas importantes, como por ejemplo las fórmulas del S del efecto cuadrado y la de S de I, y básicamente que el número, esto es súper importante, que el n hace el número de corridas experimentales que toman valores de -1 o +1. ¿Ya? Esto tiene que ver con que cuando calcule este detalle, Sn va a estar asociado a los valores con los cuales yo calculé los efectos, ¿ya? Y no con los datos centrales. Eso es súper importante, porque al final cuando yo calculo el efecto tengo que considerar los valores con los cuales estoy trabajando los efectos, ¿ya? Eso es súper importante. Ya. Entonces ahora vamos a ir al Excel para entrar en trabajo de este ejercicio. Entonces lo primero, esta es la tabla que se nos presenta en el Word. Y lo primero que hay que calcular acá siempre es el 2 a la n. Entonces, para calcular el 2 a la n tengo que saber cuántas variables están involucradas, que es 1, 2, 3 y 4. Es decir, A', B', C' y D'. Recordar que acá ya están normalizadas. Entonces pongo n es igual a 4, porque tengo 4 variables involucradas, y calculo 2 a la n, que en este caso es 16, porque va a ser 2 elevado a la 4. Con este 2 a la n yo puedo calcular los efectos y los coeficientes. Por lo tanto, acá tengo que generar esta tabla que es la combinatoria, perdón, disculpen el zoom. Aquí tengo que hacer todas las posibles combinaciones. La pregunta fundamental acá, que puede generar error, es qué datos tengo que considerar. Porque si se fijan acá, en esta tabla de aquí, que es un cierto spoiler, no estoy considerando todos los valores. Y es por lo que le mencioné anteriormente, de que los datos centrales, que acá cuando están dimensionalizados los van a poder observar como un 0, que van a ser todos estos valores que están acá marcados en celestes. Si se fijan, todos estos son valores centrales. Estos datos yo los tengo que trabajar aparte, ¿ya? Y los efectos los voy a calcular con todos los valores, las posibles combinaciones de valores mínimos y máximos para cada variable, que van a ser todas estas posibles combinaciones, estos 16 experimentos, ¿ya? Entonces, por un lado voy a trabajar el cálculo de los efectos y los coeficientes con estos 16 valores, perdón, con estos 16 experimentos, y por otro lado, con todos los datos centrales, yo voy a poder determinar la variabilidad del sistema trabajando con los valores. Entonces, primero vamos por el lado de la variabilidad, que es un poco más rápido, que estas son las fórmulas principales que tienen que utilizar. Entonces, primero necesito calcular el SI cuadrado, y el SI cuadrado va a estar dado por la varianza de I1 y X, o sea, de la variable X1 y la variable X2. ¿Ya? Entonces, en este caso, es súper sencillo. El SI cuadrado va a estar dado por la respuesta de I, ¿ya? Que va a ser simplemente la varianza, pero de los... ¿cómo se llama esto? La varianza de los datos centrales. ¿Ya? Acá está generalizado con X1 y X2 en caso de que hubieran más respuestas. Pero en este caso solamente estoy hablando de una respuesta, entonces por lo tanto es solamente un valor. En este caso sería varianza de X1, o sea, de Y en este caso. Entonces sería la varianza de estos cuatro valores. Y ahí obtengo mi valor de 0,07. Para el efecto, si se fijan, tengo que tomar el valor que ya obtuve de SI cuadrado, multiplicarlo por 4 y dividirlo por n. Y este n acá se pueden confundir, porque recuerden acá que acá estoy calculando el S para los efectos. Por lo tanto, la cantidad de datos que yo voy a utilizar es la cantidad de datos con la cual voy a calcular los efectos. Y los efectos los voy a calcular con estos 16 datos. Ya con estas 16 corridas experimentales. Por lo tanto, Sn acá es 16. Por lo tanto, si se fijan acá, yo tomo el valor de la varianza de estos cuatro valores, que es SI cuadrado, lo multiplico por 4 y lo divido por la cantidad de datos que voy a utilizar para calcular los efectos. Y eso me entrega un valor de 0,0175. Y bueno, esto lo voy a dejar planteado inmediatamente, pero es parte de lo que viene después. Para generar el intervalo que posteriormente voy a utilizar, necesito obtener un t. Y para obtener un t necesito dos elementos principales: la certeza con la cual lo quiero generar y segundo, los grados de libertad. Los grados de libertad en este caso serían 3. ¿Por qué serían 3? Porque yo estoy generando la variabilidad del sistema a partir de 4 valores, ¿ya?
La cantidad de datos totales, que serían estos 16, lo utilizo solamente para calcular el S del efecto, pero el T asociado a todos estos cálculos tiene que estar determinado a partir de estos 4 valores, que serían los datos centrales. ¿Ya? Por lo tanto, los grados de libertad están asociados a esto y sería 3. Con respecto a la certeza, se nos solicita que lo que generemos con un 95% de certeza, por lo tanto, alfa igual a 0,95, se calcula beta, que es 1 menos alfa, o sea, obtiene 0,05, y como estoy generando un intervalo de 2 colas, tengo que evaluar en 1 menos alfa medios, por lo tanto, calculo 1 menos alfa medios y me da 0,975, y finalmente, mediante la función inversa, genero inverso de t, va a ser igual a 1 logrado, la 1 menos alfa medios, porque es un intervalo de 2 colas, y segundo logrado de libertad, que sería 3, obteniendo un t de 3,18, ¿ya? Entonces, aquí terminé el tratamiento de los datos centrales, ¿ya? Esta es la primera parte, por así decirlo, todo este sector. Es bastante rápido en general y es súper mecánico, porque al final es detectar los datos centrales, calcular la varianza de esos valores, y aplicar las fórmulas que corresponden, es decir, sacar el S de los efectos y luego generar el intervalo con lo que siempre han realizado, es decir, calcular los grados de libertad que asociados a esos datos centrales, y por otro lado calcular el T a partir de una cierta certeza que generalmente se las dan, y si no se las dan, generalmente se utiliza el 0,95. Por otro lado, tenemos que calcular los efectos y los coeficientes. Esta parte es exactamente lo mismo que hicimos en la ayudantía pasada, pero creo que en este caso tenemos más, bueno, no recuerdo exactamente cuántas variables eran en la ayudantía pasada, pero en este caso tenemos 4 variables asociadas. Por lo tanto, aquí la combinación puede resultar un poco más compleja porque se les pueden olvidar posibles combinaciones, así que tengan mucho cuidado con esto porque tienen que estar todas las posibles combinaciones, ¿ya? Entonces, si se fijan, primero repito la columna de la respuesta sin hacerle absolutamente nada. Y luego empiezo a generar esta tabla que aquí se ve gigante, ¿ya? Es toda esta tabla de acá. Entonces, lo que yo voy a generar primero es una tabla para los valores de A, luego para los valores de B, luego valores de C, luego para los valores de D, y luego empiezo a combinar A con B, A con C, A con D, ABC, ABD, ACD, BCD, etc. ¿Ya? Aquí lo difícil es hacer todas las combinaciones. En eso se pueden equivocar. A mí un par de veces se me olvidaron cuando estaba preparando la ayudantía se me olvidaron un par de combinaciones, ¿ya? Pero tienen que estar seguros de que estén todas las posibles combinaciones acá. Eso es súper importante. Y hacer la multiplicación respectiva. Es decir, por ejemplo, para A calculan el -1 por la respuesta. Y así para B, y lo mismo para C. Y cuando hay combinaciones, por ejemplo, ABC, va a ser el valor de A por el valor de C, por el valor de B, por el valor de C, por la respuesta. Y así van generando esta tabla inmensa en este caso, porque tengo 4 variables involucradas, ¿ya? Una vez generada esta tabla, realizo el mismo procedimiento que hemos hecho siempre. Primero, realizar una fila con la suma. Es decir, sumo simplemente todos estos valores que yo obtuve para todas las variables. En segundo lugar, calculo el efecto. Recuerden que el efecto va a estar dado por la suma dividido en 2 a la n para el caso del intercepto, ¿ya? Por lo tanto, me quedaría esta suma dividida en 16. Y para el caso de todos los efectos, que va a ser para todos los casos de las combinaciones posibles, donde van a estar involucradas las variables, que serían todos estos de acá, va a ser el valor de la suma dividido también en 2 a la n, pero ese 2 a la n tiene que estar dividido en 2, ¿ya? Y ahí calculo el efecto para todas las variables posibles. Con respecto al coeficiente, que va a ser el valor que va a aparecer en mi modelo, para el caso del intercepto, que es este valor de acá, que, bueno, le llamo intercepto porque en el fondo el valor que no va acompañado de ninguna variable, ¿ya? Ese valor va a ser, el coeficiente va a ser exactamente igual que el efecto. Pero en el caso de las demás variables, es decir, cuando hay combinaciones, cuando tengo A, B, C, D y todas las posibles otras demás combinaciones, es decir, AB, AC, AD, BD, CD, etc., lo que yo voy a necesitar es tomar el valor del efecto y dividirlo en 2, ¿ya? Y con eso voy a obtener los coeficientes que falta. Una vez que obtenga todos estos coeficientes de acá, voy a tener mi modelo base, por así decirlo, ¿ya? Mi modelo, pero sin entrar en mayor en detalle, que hasta ahí fue donde llamamos la ayudantía pasada. Pero tienen que considerar que ahora se nos solicita la significancia, ¿ya? Entonces, esta sería si volvemos atrás, ¿dónde está esto? Acá. Si volvemos acá, esto sería la pregunta A, determinar el efecto de las variables mencionadas. Entonces ahora no se nos solicita con una cierta certeza, con un 95%, que ya lo trabajamos de hecho,
estimar descartar aquellos que no representan una tendencia estadísticamente significativa. Y finalmente proponer un punto de trabajo, ya para no volver acá. Entonces nos falta saber cuáles son significativos y el punto de trabajo. Entonces, para saber si son significativos o no, se genera esta tabla de acá que pueden ofrecer. Entonces, lo que se hace primero es generar una columna donde estén todos los valores de los coeficientes, todas las posibles combinaciones, ¿ya? Para que le salga un poco más rápido, lo que yo hago es transponer la matriz de acá. Entonces tomo esta matriz de acá donde están todas las posibles combinaciones y la transpongo. Entonces inmediatamente copia todos los valores hacia abajo. Y para el caso de los efectos hago exactamente lo mismo. Transpongo los valores de acá, ¿ya? Por si les sirve. También podrían hacerlo manual en caso de que les complique mucho. Entonces tengo la columna con todos los coeficientes y todos los efectos. Entonces la pregunta de acá es, ¿qué valores son significativos o no? ¿Ya? Bueno, acá ya tienen el spoiler de cuáles son o no, pero lo que interesa es cómo llegar a eso. Entonces, primero necesito los valores de S, porque recuerden que la ecuación para obtener el intervalo va a ser el valor del efecto más menos ST, ¿ya? Entonces, SS va a depender si estoy con el intercepto o si estoy con alguna variable involucrada. En el caso del intercepto, el S que tengo que utilizar va a ser la raíz del S que yo calculé acá, el SI cuadrado. Es decir, la raíz de este valor que ahora voy a marcar en rojo, ¿ya? Ese rojo de acá proviene de la raíz de ese valor de allá. Y en el caso de los coeficientes asociados a variables, es decir, a prima, b prima, básicamente todo esto de acá, el S va a provenir de la raíz, pero del S de los efectos, porque recuerden que acá estamos viendo el efecto de las combinaciones de cada variable. Por lo tanto, SF de acá va a ser asociado a todos esos S de allá. Todo esto se obtuvieron a partir de la raíz de ese valor, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, el T va a ser el mismo asociado a todas las variables independientes de si es intercepto o no. Ya el T va a ser constante para todos. De hecho, en estricto rigor podrían ahorrarse esta columna, yo lo puse para que quedara más explícito simplemente. Y ahí genera el intervalo. Entonces el límite inferior va a estar dado por el efecto menos ST. Y el límite superior va a estar dado por el efecto más ST. Y así, idem para todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, para el primer valor va a ser el efecto menos ST. Y para el valor máximo, efecto más ST. Y, por ejemplo, acá tienen lo mismo para un valor de D. Cuando hay combinaciones posibles también es exactamente lo mismo. El efecto menos ST, el efecto más ST, etc. Entonces, ahora la pregunta para saber si es significativo o no es, ¿el 0 pertenece al intervalo generado? ¿Sí o no? Hay dos opciones de hacer esto como este paso, ¿ya? Uno podría no hacerlo visualmente, que es simplemente mirar si el 0 pertenece a esto. Entonces ir uno por uno. Por ejemplo, acá 23, 24 ya no funciona. 2, 3 no funciona. Perdón. Ahí sí. O sea, no pertenece el 0. Acá sí pertenece, por lo tanto no sería significativo. Y así sucesivamente. Pero hay otra forma de hacerlo más rápido, que es poner una condición. O generar una columna, que es lo que hice acá, con una condición. Entonces, lo que se hace es esta condición que estoy presentando acá, que es si, es decir, un if, la multiplicación del límite inferior con el límite superior es mayor a 0, entonces sí sería significativo. ¿Por qué? Porque si es mayor a 0 significa que ambos son del mismo signo, por lo tanto no pasó por el 0, porque los dos serían negativos, los dos positivos, por lo tanto sí sería significativo, en caso de que diera positivo. Y en caso de que diera negativo, sería porque un valor es positivo y el otro valor es negativo, por lo tanto pasó por el 0, y en ese caso no sería significativo, ¿ya? Eso es lo que representa en el fondo esta condición de if. Y con eso sale muy rápido, porque toman esa ecuación y lo tiran hacia abajo y sale de una, ¿ya? Y si tienen dudas de cómo poner estos colores, como para verlo visualmente mucho más fácil, lo que yo hago, bueno, lo voy a borrar primero. ¿Dónde estará en...? Siempre se me olvida este detalle, era en... Acá. Se van a inicio, pone... Bueno, acá lo voy a borrar primero, así que eliminar. Formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Ya. Entonces se van acá, seleccionan las celdas que quieren, se van a formatos condicional y ponen reglas para resaltar celdas. Y yo pongo es igual a. Entonces si yo pongo sí y le digo que lo rellene con verde texto oscuro. Y ahí si marca sí, que básicamente lo que le puse en la condición, lo va a marcar de verde.
Y para rojo nuevamente selecciono lo mismo y me voy a la misma parte, es igual, y le pongo no. Y si es no, en este caso que lo marque con rojo, ¿ya? Y ahí lo pueden ver visualmente mucho más rápido. Entonces ya con ese paso, identifiqué todos los que sí son significativos y los que no. Por lo tanto, todos los que no son significativos, yo de mi modelo general lo puedo borrar. Es decir, si fuera normalmente esto, yo tendría mi valor de i va a ser igual a un valor de a multiplicado por 1,54 más un valor de b multiplicado por 0,16 y así sucesivamente. Pero si se fijan, el b no es significativo. Por lo tanto, yo en mi modelo, la parte donde está ese b, yo la elimino. ¿Ya? Y haciendo todas las eliminaciones que se pueden realizar acá, se obtiene este modelo que está aquí a la derecha, donde mi respuesta va a ser igual a 23,91 más 1,54 A' más 2,9 C', etc. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta final es, ¿cuál es el punto óptimo de trabajo en variables de ingeniería? ¿Ya? Entonces, de este modelo, que tampoco es fácil de leer, ¿ya? En general son más fáciles de leer. Este problema lo inventamos en particular para esta ayudantía, así que no quedó tan fácil de la lectura del modelo final, ¿ya? Pero en general son mucho más fáciles de leer los modelos finales que se obtienen. Pero igual nos conviene que sea difícil de leer en este caso porque nos va a servir para ver cómo lo puedo estudiar cuando tengo cosas feas, ¿ya? Entonces, si se fijan, necesito, lo que se me pide es básicamente el punto que me maximiza mis variables, me maximiza mis valores de respuesta en ese sentido. Entonces, lo que tengo que buscar es cuáles son los coeficientes o cuáles son las variables que me están afectando positivamente a mi respuesta. Entonces yo me voy a mis efectos. Si se fijan, dentro de los significativos, tengo en los puros, primero que nada, tengo A y C, porque el B no fue significativo. Y si me voy a y C, que sería A y C, los efectos que presenta, y de hecho los coeficientes, bueno, se ve reflejado los coeficientes obviamente, pero los efectos son súper altos, son de 3 y de 5,8. Y si se fijan, todas las posibles combinaciones, que a pesar de que sean significativos, son bastante bajas. Por lo tanto, ya tengo importante que los valores de A y C son súper significativos en la respuesta que yo deseo buscar. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿no está aportando positivo o negativamente? Y si se fijan en los valores que tengo, ambos me están sumando de forma positiva. Por lo tanto, si yo quiero obtener un mayor valor de I, lo lógico sería esperar máximas concentraciones de A y C. Pero también tengo que considerar los valores de C', o sea, las posibles combinaciones de los otros valores. Entonces, por ejemplo, con respecto a B, B no es significativo, y de hecho si se fijan en las posibles combinaciones de B, acá tampoco es significativo, acá sí, pero es porque está involucrado con A y C, que ya dijimos que son súper significativos. Acá también está B y tampoco es significativo, entonces B en realidad no está importando mucho en lo que es la ecuación, ¿ya? Y con respecto a los... Entonces ahí habría que ver las posibles combinaciones que se están buscando. Y con respecto a los valores con respecto de valores de D, si se fijan acá, está aportando de forma negativa a la respuesta. Por lo tanto, se debería esperar que a menores valores de D obtenga mayores concentraciones, ¿ya? Porque mientras más alto es D, menor el valor de I que yo obtengo. ¿Ya? Así es como tienen que ir analizando esta clase de detalles. Por lo tanto, hasta el momento pudimos determinar que necesito valores máximos de A, valores máximos de C y valores mínimos de D. Con respecto a C, aquí habría que revisar. Bueno, no, C tiene que ser el valor máximo, sí. Y creo que ahí están todos los valores, ¿no? Porque ya lo mencioné, C lo mencioné, D lo mencioné, B el que me falta. Ya, B no es significativo acá. Entonces hay que ver dónde es significativo B. Y B está siendo significativo... Acá, no acá está siendo significativo B. Y el valor de acá. Entonces, si se fijan, está siendo significativo de forma en general positiva. Porque si bien el B en esta ecuación de acá, no, el B está siendo negativo en este lugar. ¿Ya? Bueno, acá tienen que tener ojo con el detalle de cuál está siendo más significativo o no. Pero la otra forma, que al menos la que me gusta utilizar a mí para determinar bien cuál es el valor, lo que yo hago también es comparar el modelo que yo obtuve con los valores de la respuesta. Entonces, cuando tengo como dudas de como que están muy justos los valores, lo que hago es verificar acá en los experimentos. Entonces,
Por ejemplo, una forma fácil de revisar la posible combinación que pueda hacer es buscar el valor máximo de todos mis valores de respuesta. Si se fijan es 30,2 y el 30,2 está... 30,30, acá está, 30,2. Entonces, si se fijan, el 30,2 tiene valor máximo en A, que lo habíamos predicho, valor máximo en C, que lo habíamos predicho, y valor mínimo en B y en D, obteniendo la mayor respuesta posible, ¿ya? Y que de hecho en este caso este sería mi punto óptimo de trabajo, que calza precisamente con lo que me entregaba mi modelo. Entonces, ¿y por qué resulta que B tiene que ser un valor mínimo? Porque al principio teníamos esa duda en particular. Bueno, este no me afecta, como ya le dije anteriormente, ese tampoco me afecta. Ese sí me está afectando de forma negativa, si se fijan tanto en el efecto como en el coeficiente. Este me está afectando de forma positiva, justo el que está abajo, pero es menor a la negativa que me está entregando ahí arriba. Por lo tanto, B me sigue afectando de forma negativa y además B que está presente acá también es de forma negativa. Y aquí también es de forma positiva y ahí habría que ver como la suma total. Pero en definitiva, como lo vimos acá arriba, con el valor que está representado acá, podemos determinar que B tiene que ser el valor mínimo. Por lo tanto, mi punto óptimo de trabajo va a ser valores máximos para A y C y valores mínimos para B y D, obteniendo un resultado de 30,2. Y como lo necesito en variables de ingeniería, aquí es donde me entra esta tabla importante. Los valores máximos... No, acá le puse centro y rango, pero no era centro y rango. Dejen revisar la tabla que está en el Word. Está de acá. Dejen corregir eso. Ahí sí. Ya. Los valores máximos que yo busco son para A. Entonces mi punto máximo, mi punto óptimo de operación va a ser máximo para A, máximo para C, mínimo para B y mínimo para D. Por lo tanto, necesito operar con 25 gramos por litro de A, 10 gramos por litro de B, 8 gramos litros para C y 15 gramos litro para D. Y esos serían mis puntos óptimos de operación y con esto terminaría la ayudantía, ¿ya? Espero que se haya entendido bien el procedimiento y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en consultar. Estamos atentos al mail, al horario de consulta también y cualquier duda en verdad que tengan con el ramo, con cualquier parte de la materia, estamos siempre disponibles con la Vale para responderle. Así que cualquier cosa nos preguntan, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido y mucha suerte.